Bueno, en este taller número 1 voy a hacer una tabla de verdad. P, entonces Q, y aquí voy a hacer una negación a las dos. Niego P, niego Q, para poder así hacer mi fórmula, que es abro corchete entre paréntesis P, entonces Q, y negación de P, cierro corchete, entonces negación de Q. Aquí voy a contar cuántas premisas tengo. Tengo una y dos, porque como estas son las mismas, pero están con una negación, entonces voy a hacer mi multiplicación, que es 2 a la n a la 2, para ver cuántas filas tengo que hacer para empezar a hacer mi tabla de verdad. Entonces hago 2n a la 2 y esto me va a dar 4. Entonces tengo que hacer 4 filas. Pero antes de eso voy a añadirle una más, que es en donde van a ir mis proposiciones. Una, dos, tres, cuatro. A ver, 1, 2, 3, 4, me falta una. 5. Entonces empiezo a separar mis proposiciones. Entonces pongo P y Q, verdadero, verdadero, falso y falso. Para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Hago mi negación de P. Como P es verdadera y esta la tengo falsa, entonces voy a hacer lo contrario, voy a ponerla falsa. Si P es verdadero, entonces negación de P es falsa. Si P es verdadero, entonces negación de P es falsa. Si P es falsa, entonces negación de P es verdadera. Y lo mismo voy a hacer con la negación de Q. Si Q es verdadera, entonces negación de Q es falsa. Si Q es falsa, negación de Q es verdadera. Si Q es verdadera, negación de Q es falsa. Si Q es falsa, negación de Q es verdadera. Ahora voy a separar estos dos corchetes. Me quedaría P, entonces Q, y voy a sacarlo con estas dos proposiciones, la P y la Q, y eso me va a quedar así. Voy a trabajar con el símbolo o el signo. Entonces, si P es verdadera y Q verdadera, esto me va a dar verdadero. Si P es verdadera y Q falsa, esto me va a dar falso. Si P es falsa y Q verdadera, me va a dar verdadero. Y si ambas son falsas, me va a dar verdadero. Así va quedando mi tabla. Después agarro los corchetes y me queda así. P, entonces Q, cierro paréntesis y negación de P, cierro corchete. Como voy a trabajar con este símbolo del I y hago con esta primera columna, primera 1, 2, 3, 4, con la quinta columna, y trabajo con negación de P y el símbolo I. Entonces, si P es verdadera y negación de P es falsa, me da verdadero.
Si P es falsa y negación de P es falsa, me va a dar falso. Si P es verdadera y negación de P es verdadera, me va a dar verdadero. Si P es verdadera y negación de P es verdadero, me va a dar verdadero. Ahora cojo todo el corchete, toda la premisa completa. P entonces Q y negación de P, cierro corchete, entonces negación de Q. Con esto, que ya voy a concluir esto, voy a trabajar con esta, va a ser mi premisa 1 y negación de Q va a ser la 2, para que me pueda dar mi resultado que estoy buscando. Entonces, P es verdadera, negación de Q es falsa, me va a dar falso, porque estoy trabajando con el condicional, el entonces, creo. Cuando P es falsa y negación de Q es verdadera, esto me va a dar verdadero. Cuando P es verdadero, negación de Q es falsa, me va a dar verdadero. Cuando P es verdadero y negación de Q es verdadero, esto me va a dar verdadero. Pero antes de eso, voy a hacer que mi proposición es una falacia de negación del antecedente. Y esta me va a dar, este es mi resultado que estaba buscando y me va a dar una contingencia. Y es un modelo insatisfacible. Por 1, 2, 3, 4. Modelo 4. Bueno, continúo. P entonces Q. P solita y Q solita. Prosigo a formular. Abro corchete, P entonces Q, cierro corchete y P entonces Q. Como ya había hablado en el video siguiente, tengo una y dos, porque estas dos son iguales. La diferencia es que esta no está negada. Y trabajo 2n a la 2 por 4. 2 por 2 me va a dar 4. Esto me va a dar un modus ponens prosigo a hacer mi tabla. 4 líneas. Luego yo voy a hacer 5 para poner mis proposiciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí cojo los paréntesis para hacer mi siguiente
paréntesis P, entonces Q. Y voy a trabajar con el entonces, con este. Y estas dos. Cuando P y Q es verdadera, esto me va a dar verdadero. Cuando P es verdadera y Q falsa, esto me da falso. Cuando P es falsa y Q verdadera, me va a dar verdadero. Y cuando ambas son falsas, me va a dar verdadero. Ahora agarro los corchetes, P, entonces Q y P. Cierro corchetes. Con esta voy a trabajar con la P y el I. Cuando P es verdadera y Q verdadera, me va a dar esto verdadero. Cuando P es falsa y Q verdadera, me va a dar falso. Cuando P es verdadera y Q falsa, me va a dar falso. Cuando P es verdadera y Q falsa, me va a dar falso. Y ahora cojo todo mi proposición completa. P, entonces Q y P. Cierro corchete, entonces Q. Y voy a trabajar con esta que va a ser mi número 1 y esta que va a ser mi número 2 con el entonces, con este. Cuando P es verdadera y Q verdadera, esto me va a dar verdadero. Cuando P es falsa y Q falsa, me va a dar verdadero. Cuando P es falsa y Q verdadera, me va a dar verdadero. Cuando P es falsa y Q falsa, me va a dar verdadero. Y esto es una tautología. Es un modelo satisfacible, satisfacible, modelo P es falsa, lo P es verdadera. P, entonces Q, negación de P, Q. Y ahora sí hago mis proposiciones. Uno corchete P, entonces Q y negación de P, cierro corchete, entonces Q. Igual, lo mismo. 2n a la 2, esto me va a dar 4, 2 por 2, 4. Y hago mis 4 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto me queda así. P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso.
negación de P. Como ya lo había dicho en el primer video, cuando P es verdadero, la negación va a ser falsa. Falsa, verdadera y verdadera. Cogemos los dos entre paréntesis, que es P, entonces Q. Y trabajamos con el entonces, con este. Cuando P es verdadera y Q verdadera, esto me va a dar verdadera. Cuando P es falsa y Q, cuando P es verdadera y Q falsa, esto me va a dar falso. Cuando P es falsa y Q verdadera, me va a dar verdadera. Y cuando ambas son falsas, me va a dar verdadera. Ahora cojo los corchetes, P entonces Q y negación de P. Y trabajo con la negación de P y el I. Esto va así. P, cuando P es verdadera y negación de Q es falsa, B de P es falsa, esto me va a dar falso. Cuando P es falsa, negación de P es falsa, esto me va a dar falso. Cuando P es verdadera y negación de P es verdadera, me va a dar verdadera. Cuando P es verdadera y negación de P es verdadera, me va a dar verdadera. Y ahora cojo todas mis proposiciones completas. P entonces Q y negación de P, cierro corchete entonces Q. Y voy a trabajar con esta, va a ser la número 1 y Q va a ser la número 2. Y vamos a trabajar con el entonces. Y esto va a ser así. Cuando P es falsa y Q verdadera, esto va verdadera. Cuando P es falsa y Q falsa, va a dar verdadero. Cuando P es verdadero y Q verdadero, me va a dar verdadero. Cuando P es verdadero y Q falsa, me va a dar falso. Y esto es una contingencia. Por modelo insatisfacible. Quedaría así.